noches, profesor. Nos presentamos con nuestro trabajo, que es control de vibraciones y proyección en minera a cielo abierto. Nuestros integrantes son Ricardo Hermosilla, Pablo Valenzuela y Pablo Díaz. Les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es nuestro trabajo. Tanto la minería de superficie como subterránea son altamente dependientes del éxito de la ejecución de la tronadura. La tronadura, al ser una de las primeras operaciones unitarias con numerosos clientes, podría minimizar los costos de operaciones y servicios posteriores si es que es realizada correctamente. La intensidad de las vibraciones terrestres y ondas aéreas en un punto determinado en que pueden causar algún tipo de molestia en viviendas más cercanas en el punto de voladura. En las voladuras, donde se utiliza más de un detonador, es la carga máxima que por retardo la influye directamente en la intensidad de las vibraciones y no de la carga total empleada en la voladura, siempre que el intervalo de retardo sea lo suficientemente grande para que no existan interferencias constructivas entre las ondas generadoras por los distintos grupos de barrenos. Las vibraciones. Las vibraciones se entiende por vibración del fenómeno de las transmisiones de la energía mediante la propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio. El fenómeno de las vibraciones queda caracterizado por una fuente emisora, esto es, un generador de vibraciones por objeto receptor de las mismas. El fenómeno de las vibraciones se manifiesta mediante un movimiento ondulatorio. La detonación de una masa de explosivo confinada en un interior de un barreno localizado en un macizo rocoso, que genera de una forma casi instantánea un volumen de gases a la presión y temperaturas enormes. Esta aplicación brusca es una presión elevada sobre las paredes del barreno y actúa como un choque o impacto brusco. Se manifiesta en forma de onda de deformación a través de masa en torno al barreno. Las variables que pueden influir en la generación de vibraciones. Generalmente se pueden dividir en dos grupos, que son las variables controlables, que son relacionadas con el diseño de la malla de perforación y tronadura, excluyendo la cantidad de carga explosiva por retardo, tipo de distribución del explosivo, los tiempos de cada retardo y el confinamiento de la carga explosiva. Y están las variables no controladas, que son determinadas por factores conductuales y de supervisores de perforación. También tenemos los efectos sobre la vibración, que son el Barden, el espaciamiento, la subbarrenación, la profundidad del taco, está el material del taco, la altura del banco, los numerosos tacos intermedios, la composición de detonador, reforzadores, factores geológicos, número de barrena, número de hilera, etc. Las características de las vibraciones. La simple caída de un objeto sobre la tierra hasta la detonación de un explosivo enterrado o un deslizamiento súbito a lo largo de una falla geológica en profundidad causando un sismo, que son eventos que se transmiten a través de suelos o rocas. Estos movimientos de propagación ondulatoria se dan a través de los terrenos con una velocidad de propagación dada y que dependen de cada tipo del macizo, el cual se verá afectado por las tensiones dinámicas que la onda transporta. Estas últimas dependen de desplazamientos oscilatorios y respecto a su posición de reposo, que sufren las partículas del terreno mediante una perturbación que se prolonga denominándose velocidad vibratoria. Ahora mi compañero Pablo Valenzuela va a seguir con nuestra presentación. Dentro de los distintos tipos de ondas de las vibraciones tenemos la onda de compresión. Compresión es la onda más rápida y de mayor amplitud que viaja a través del suelo, por lo que es la primera que se registra en las ondas de compresión. Las partículas de onda se mueven en la misma dirección que la propagación de la onda, producen cambios de volumen, pero no de forma, en el material en el que se propague. Pueden desplazarse en materias sólidos, líquidos o gases. Tenemos también la onda transversal S. Esta onda de corte o S presenta una velocidad menor a la onda P, entre 50 y 60% de la velocidad de la onda P. En las ondas transversales, las partículas de onda se mueven perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. También tenemos la onda Rayleigh, o R. La onda Rayleigh es una onda de superficie que se desvanece rápidamente con la profundidad.
se propaga más lentamente que las ondas de un cuerpo. Las partículas dentro de la onda se mueven elípticamente en un plano vertical normal a superficie, en la misma dirección de propagación de la onda. El periodo de la persistencia de la vibración de un pozo simple está también controlado por la masa rocosa. A medida que el módulo de la roca aumenta, el periodo de la persistencia disminuye. El periodo de la persistencia de la vibración también está fuertemente influenciado por la distancia desde la tronadura, al punto en que se controla la vibración. El periodo de la persistencia aumenta con el aumento de la distancia desde la tronadura. El intervalo de retardo óptimo se determina fácilmente por monitoreo. También tenemos las ondas L o de Love, resultantes del movimiento plano horizontal de las partículas sin presentar componentes verticales. Las tres principales características de las vibraciones son su amplitud expresada en forma de desplazamiento, velocidades o aceleraciones y su frecuencia de duración. Su movimiento es el mismo que el de las ondas S, solo que restringido a los intervalos de interacción entre las diferentes capas de la superficie terrestre. Viajan más rápido que las ondas Rayleigh. También tenemos la generación de las vibraciones. La liberación súbita de cualquier forma de energía en el terreno desencadena la propagación en todas las direcciones de ondas volumétricas y superficiales que actúan sobre personas y estructuras próximas con amplitudes de vibración que dependen de varios factores, como la cantidad de energía liberada por el fenómeno que la ocasiona, la distancia entre el origen y el punto donde se registran los eventos, la resistencia dinámica de la estructura y sus componentes más frágiles, las propiedades transmisoras o disipadoras de los terrenos involucrados. La complejidad de los fenómenos es elevada referente a las ondas generadas al clavar una estaca en el terreno. Es importante conocer que la intensidad de las vibraciones originadas por esta operación, así como otras similares, varían con ciertas propiedades del equipo, normalmente de las características del martillo o vibrador. Asimismo, la detonación de un explosivo en el interior del macizo rocoso se caracteriza esencialmente por la generación de ondas de tensión y compresión, como resultado de la refracción de ondas de choque provenientes de la detonación del explosivo sobre las paredes de la cavidad donde éste fue instalado. ¿Cómo se miden las vibraciones? Los registros de vibraciones se hacen a partir de modernos geófonos piezoeléctricos triortogonales, recomendándose un nivel de vibración típico de las situaciones de referencia para un acoplamiento de rutina en la monitorización de obras. Actualmente se implementan sistemas de registro en obras que se encuentran interconectadas a computadores. En la imagen podemos ver los sismógrafos de registro con modelo de impresora. También tenemos el control de las vibraciones. Las vibraciones que originan las voladuras de roca representan uno de los problemas más importantes que enfrentan hoy en día las operaciones mineras y las áreas pobladas próximas a estas. El control de las vibraciones hoy en día es un importante factor a considerar cuando se requiere que los taludes sean más estables y el resultado de la voladura sea el esperado. El objetivo de esta investigación fue conocer los métodos de monitoreo empleados en minería a tajo abierto. El control de las vibraciones requiere un uso de retardos para asegurar que dichas vibraciones en suelos y áreas adyacentes a un pozo se disipen antes que detone el pozo siguiente. De esta forma, los efectos en pozos individuales son independientes y no pueden haber un reforzamiento de los niveles de vibración. Dicho periodo también está fuertemente influenciado por la distancia desde la tronadura hasta el punto de control de vibración. El periodo de persistencia aumenta con el aumento de la distancia desde la tronadura. El intervalo de retardo óptimo se determina fácilmente por monitoreo. Dentro de las variables que afectan las vibraciones tenemos la geología local y las características de las rocas. En los macizos rocosos homogéneos y masivos, las vibraciones se propagan en todas direcciones. En estructuras geológicas complejas, la propagación de onda puede variar con la dirección y presentar diferentes tipos de atenuación y leyes de propagación. También tenemos como variable la cantidad de explosivos. Es el factor más importante que afecta la generación de vibraciones. A mayor carga explosiva, mayor magnitud de las vibraciones. Y como última variable tenemos la distancia al punto de voladura. Conforme la distancia aumenta, la intensidad de las vibraciones disminuye.
Y dentro de los factores controlables tenemos parámetros geométricos y parámetros explosivos. Dentro de los geométricos tenemos el diámetro del barreno, la longitud de la carga explosiva, altura de banco, el tipo de piedra, espaciamiento sobre perforación, retacado o retardado, inclinación de los barrenos, presencia de caras libres. Y dentro de los parámetros explosivos tenemos la carga operante, el tipo de explosivo, el acoplamiento desacoplamiento del explosivo, la secuencia de los retardos, tipo de detonador, distancia al punto de registro y dirección de propagación y la detonación ideal y no ideal. Y a continuación, Ricardo va a seguir con la propiedad de las vibraciones. Propiedades de las vibraciones. La transmisión de la onda sísmica generada por la detonación del explosivo a través del macizo rocoso produce un movimiento de las partículas en cada punto, que es lo que se conoce como vibración. Dada la complejidad de este fenómeno y con el objeto de simplificar el estudio de las vibraciones se consideran como ondas de tipo sinusoidal y sus principales componentes consisten en la amplitud del desplazamiento, que es el máximo desplazamiento desde la posición del equilibrio, la velocidad, que es la velocidad de las partículas del macizo rocoso, y la frecuencia, el número completo de oscilaciones por segundo. Importancia de la medición de vibraciones. Medir las vibraciones producidas por voladura ayudan a estimular la probabilidad del daño que el macizo rocoso puede sufrir. El monitoreo ayuda a determinar la velocidad crítica en cada uno de los materiales del terreno para conocer los límites máximos permisibles, para que así el macizo rocoso no se le generen daños. Se puede utilizar el monitoreo de las vibraciones como una herramienta de diagnóstico para determinar el grado de interacción entre las variables de voladura y así lograr prevenir las vibraciones producidas en voladuras futuras. Acciones posibles para reducir las vibraciones producidas por voladuras. Tenemos la que consiste en reducir la carga operante, en donde tenemos aumentar el número de detonadores y microretardos, utilizar explosivos secuenciales con detonadores eléctricos y en casos especiales usar detonadores electrónicos. Reducir la carga por barreno, reducir el diámetro y el número de barrenos por pega, utilizar cargas espaciadas en los barrenos, utilizar cargas de diámetro interior del barreno y reducir la altura del banco. Reducir el grado de confinamiento de las cargas. Tenemos utilizando barrenos inclinados, también para poder reducir la vibración cerrando la malla y adecuando la secuencia de encendido. Y además también tenemos la que es crear una discontinuidad entre la estructura a proteger y la voladura. Proyecciones. La mayoría de los fragmentos que son producidos por la voladura no se desplazan más allá de 40 o 50 metros, pero hay circunstancias especiales en donde salen lanzados a gran distancia, entre los 100 e incluso hasta los 1000 metros. Normalmente un correcto diseño de la voladura es suficiente para acotar de forma efectiva este riesgo, y a tal habrá que cuidarse de que la distancia al frente de los barrenos y la separación de estos entre sí estén adecuadamente dimensionados, que la secuencia de incendio sea también correcta, que el explosivo se haya repartido uniformemente a lo largo del barreno, evitando sobre todo la acumulación del mismo en las zonas próximas de la superficie. No obstante, en aquellos casos en que la voladura tiene lugar en zonas de riesgo, será necesaria la adopción de medidas especiales, como puede ser la colocación en la zona de voladura de tela metálica, lona resistente, neumáticos viejos o cualquier otro elemento que sirva de protección frente a las proyecciones. Onda aérea. Una parte de la energía liberada por la voladura se transmite en la atmósfera, dando lugar a una onda de sobrepresión que se propaga a través del aire. Este incremento de presión produce principalmente por los gases liberados en la detonación, pero también por el movimiento de los fragmentos de la roca al desplazarse y el terreno al vibrar por la voladura. Acciones posibles para reducir las afecciones producidas por la onda aérea. Algunas de las medidas que se pueden adoptar es evitar la detonación de cordón detonante o cartucho de explosivo al aire libre y sin un grado de confinamiento suficiente. Realizar un retacado eficaz y de superficie longitud. Evitar las posibles fugas de gases por fractura o grieta.
reducir al mínimo la cantidad de explosivos que detona simultáneamente y evitar la superposición de las ondas procedentes de los distintos barrenos. Y aplazar la voladura cuando las condiciones climáticas sean adversas, por nieve, nieblina, vientos fuertes o en el momento del día en que la temperatura está descendiendo. Integración de la operación minera en la reducción de efectos de voladura en el entorno. Aunque pueda parecer que los efectos de la voladura son acción única y exclusiva de las personas involucradas en este diseño y ejecución, el proceso de la mina tiene influencia en la obtención de los resultados. Además, las pequeñas desviaciones de los resultados en la voladura pueden generar afecciones que hagan inviable la continuación de los trabajos. La no predicción de los resultados esperados o bien la falta de información sobre los medios por los que se está trabajando, así como la falta de rigor en algunas de las actividades de la explotación, pueden generar graves incidentes e incluso accidentes que pueden afectar a las instalaciones, edificaciones o incluso a las personas involucradas en el proceso minero. En conclusión, el control de vibración implica la medición de niveles de vibración de una voladura de producción en un punto definido. Es por esto que las secuencias empleadas, la distancia, la velocidad de vibración son sumamente relevantes para cada componente junto a las frecuencias dominantes, así como la ubicación de los puntos de disparo y registro. El monitoreo de estas vibraciones producidas por la voladura es una técnica que se emplea y permite evaluar el rendimiento general del diseño de la voladura, y los valores absolutos obtenidos de los niveles de velocidad hacen posible la obtención de modelos predictivos confiables con los cuales se puede evaluar diversos parámetros de la voladura en líneas generales.